En un solo día, 100.000 vidas romanas e itálicas fueron extinguidas por orden de un solo hombre. No cayeron en el campo de batalla, bajo el sol brillante y el acero chocado, sino en la fría intimidad de las calles, mercados y hogares de la provincia romana de Asia. Hombres, mujeres y niños, comerciantes, administradores y sus familias, fueron cazados y asesinados en una masacre coordinada que la historia conocería como las Vísperas Asiáticas, un acto de una crueldad tan metódica que se considera uno de los primeros genocidios registrados. ¿Cómo pudo un rey del lejano Ponto, un reino a orillas del Mar Negro, Mitrídates Sex, no solo desafiar a la república que había sometido a Cartago y a los herederos de Alejandro Magno, sino infligir una herida tan profunda y humillante que haría temblar los cimientos mismos del poder romano en Oriente? La respuesta a esa pregunta no reside en un único acto de traición, sino en décadas de ambición creciente, de una Roma distraída por sus propias crisis internas, y de un rey que se creía destinado a forjar un imperio sobre las cenizas del de sus enemigos. La historia de esta colisión comienza en el tumultuoso mundo que surgió de las conquistas de Alejandro. El reino del Ponto, uno de los muchos estados sucesores fundado en las guerras de los Diádocos, había nacido en el 280 a.C., a partir de la audacia de su primer rey, también llamado Mitrídates, quien arrebató el norte de Capadocia y el este de Paflagonia al poderoso Antígono. Durante un siglo y medio, el Ponto fue una potencia regional, defendiendo sus fronteras y expandiéndose con cautela hacia el norte, absorbiendo las antiguas colonias griegas a lo largo de la costa del Mar Negro y partes de Galacia. Pero para finales del siglo II Consová, el tablero de juego anatolio había cambiado drásticamente. Roma, la nueva superpotencia del Mediterráneo, había consolidado su control sobre Grecia y había establecido las provincias de Asia y Cilicia en Anatolia, cercando de hecho al Ponto. Los reinos vecinos de Bitinia, Paflagonia y Capadocia se habían convertido en estados clientes de Roma, meros peones en su gran estrategia geopolítica. El mundo se estaba dividiendo en dos, los que servían a Roma y los que serían aplastados por ella. Fue en este mundo tenso y peligroso que, en el año 113 a.C., un nuevo rey ascendió al trono del Ponto. Su nombre era Mitrídates Sit Eupator, y era un hombre muy diferente a sus predecesores. No veía a Roma como una fuerza inevitable, sino como un obstáculo a superar. Era más inteligente, más carismático y sobre todo mucho más ambicioso. En los siguientes 10 años, demostró su valía. Conquistó la Cólquida, al este del Mar Negro, ganó una guerra decisiva contra los temibles escitas del norte, y obligó al reino del Bósforo a someterse a su gobierno a cambio de protección contra las hordas nómadas. Había convertido el Mar Negro en un lago póntico, y ahora sus ojos se volvían hacia el sur, hacia la rica Anatolia, el corazón del poder romano en el este. Mitrídates sabía que un desafío directo a Roma era un suicidio, al menos por el momento. Necesitaba aliados y pretextos. En 108 a.C., encontró a su primer socio en el rey Nicomedes III de Bitinia. Juntos invadieron y se repartieron el reino de Paflagonia, un estado cliente de Roma. Fue una prueba, una forma de medir la respuesta romana. Roma, en ese momento, estaba enfrascada en una lucha desesperada por su supervivencia en el oeste, contra las tribus germánicas de los cimbrios y los teutones, y en el sur, contra el rey Yugurta de Numidia. Su única respuesta fue enviar un emisario, una simple voz diplomática que fue completamente ignorada por los dos reyes, quienes continuaron con su conquista. Envalentonado, entre 102 y 97 a.C., Mitrídates se apoderó de Capadocia, otro estado cliente de Roma. Sin embargo, esta vez el momento fue menos oportuno. Roma ya había derrotado a los cimbrios y a Yugurta, y su atención podía volver al este. El Senado,
emitió un decreto ordenando a ambos reyes que se retiraran de Paflagonia y Capadocia. Aún sin estar listos para una guerra total, ambos obedecieron en el 95 a.C. Roma envió al gobernador de Cilicia, un joven y formidable patricio llamado Lucio Cornelio Sila, para asegurarse de que se cumplieran sus órdenes. Sila no solo supervisó la retirada, sino que instaló a un nuevo rey prorromano, Ariobarzanes, en el trono de Capadocia. La situación parecía resuelta, pero solo en la superficie. Las semillas de un conflicto mucho mayor ya estaban sembradas. Mitrídates, frustrado pero no disuadido, cambió de táctica. Si no podía enfrentarse a Roma directamente, la socavaría a través de alianzas más fuertes. Anas, en el 94 a.C., casó a su hija, Cleopatra, con el rey más poderoso de la región, Tigranes el Grande de Armenia, forjando una alianza dinástica y militar que cambiaría el equilibrio de poder en Oriente. 3 años después, en el 91 a.C., puso a prueba esta nueva alianza. Le pidió a su yerno que invadiera Capadocia para expulsar a Ariobarzanes, mientras su propio ejército se movía para ocupar Bitinia, cuyo rey prorromano había sido convenientemente asesinado. Era un desafío audaz, y llegaba en el peor momento posible para Roma. La República estaba ahora envuelta en la guerra social, un conflicto brutal y sangriento contra sus propios aliados itálicos que amenazaba con desgarrar la península. A pesar de esta crisis existencial, Roma no podía permitirse mostrar debilidad. Se envió una pequeña fuerza, liderada por el excónsul Manio Aquilio, para restaurar a los reyes clientes. Aquilio apenas contaba con unos pocos miles de legionarios, pero con la autoridad de Roma detrás de él, logró reunir un ejército de tropas aliadas locales. Ni Mitrídates ni Tigranes querían una guerra abierta con Roma en ese momento, por lo que, una vez más, retrocedieron. A finales del 90 a.C., Aquilio había logrado sus objetivos sin una gran batalla. Pero el romano no estaba satisfecho. Vio la oportunidad de obtener gloria y riquezas, y decidió provocar una guerra que el Senado no había autorizado. Comenzó a presionar al nuevo rey de Bitinia, Nicomedes IV, para que atacara el Ponto, prometiéndole el apoyo de Roma. En el 89 a.C., Nicomedes cedió y sus tropas cruzaron la frontera. Mitrídates, siguiendo el protocolo, envió una queja formal a los romanos, pidiéndoles que contuvieran a su aliado. Aquilio y sus legados ignoraron la petición. La trampa estaba puesta. Mitrídates, presentándose como la víctima de la agresión bitinia y la arrogancia romana, no tuvo más remedio que volver a invadir Capadocia para defender su honor y sus intereses. Esa fue la gota que colmó el vaso. El primer gran enfrentamiento entre Roma y Ponto, la primera guerra mitridática, había comenzado. Aquilio creía tener la situación bajo control. Los romanos disponían de una única legión en la zona, pero rápidamente levantaron 3 ejércitos auxiliares con guerreros de los estados clientes, sumando unos 40.000 hombres en total. A estos se unieron los 50.000 bitinios del rey Nicomedes, que ya estaban en campaña en Paflagonia. En total, una fuerza de 90.000 hombres. Parecía más que suficiente. Pero subestimaron gravemente a su oponente. Mitrídates había pasado años preparando este momento. Su ejército era una formidable máquina de guerra helenística, con cifras que oscilaban entre 150.000 y 200.000 soldados profesionales. La vanguardia de su ejército, comandada por los generales Neoptólemo y Arquelao, se encontró con las fuerzas bitinias cerca del río Amnias en Paflagonia. Aunque superados en número en esa batalla inicial, los generales de Mitrídates demostraron una habilidad táctica superior y aplastaron al ejército de Nicomedes. Fue una victoria rotunda, la primera de la guerra. Apenas 20.000 supervivientes bitinios lograron retirarse y unirse a las posiciones romanas.
De repente, la balanza había cambiado. El ejército romano y sus aliados ahora sumaban poco más de 40.000 soldados, pero la fuerza principal de Mitrídates, que avanzaba implacablemente, todavía los superaba en una proporción de al menos 2-1. El rey Póntico se movió con una velocidad aterradora hacia Bitinia. Allí se enfrentó al ejército de Manio Aquilio en la batalla de Protopachium. La derrota romana fue total y humillante. La mitad de las tropas de Aquilio fueron masacradas, y el propio general intentó huir. Pero la población local, que odiaba a los romanos por su codicia y arrogancia, se levantó en su contra. Los legionarios supervivientes fueron asesinados por los lugareños, y el propio Aquilio fue capturado y entregado a Mitrídates. El rey del Ponto, en un acto de propaganda brutal, decidió darle al romano exactamente lo que creía que tanto deseaba. Ordenó que se fundiera oro y se lo vertieran por la garganta, una ejecución espantosa que simbolizaba el fin de la avaricia romana en Asia. El segundo ejército romano, liderado por el general Casio, viendo el desastre y su abrumadora inferioridad numérica, no se atrevió a luchar y se retiró bajo la presión póntica hasta la isla de Rodas. El tercer ejército intentó refugiarse tras las murallas de la ciudad de Laodicea, en la provincia de Asia. Pero cuando las fuerzas de Mitrídates se acercaron, los ciudadanos de Laodicea, aterrorizados y ansiosos por ganarse el favor del nuevo conquistador, les entregaron a los soldados romanos a cambio de una amnistía. La campaña del 89 a.C. había sido un desastre sin paliativos para Roma. En cuestión de meses, su dominio en la provincia de Asia, construido durante décadas, se había derrumbado por completo. Mitrídates fue aclamado como un libertador. Para consolidar su popularidad, hizo una promesa increíble a las ciudades griegas de Asia. No recaudaría impuestos durante 5 años. Era una oferta que no podían rechazar. Mientras tanto, en Roma, la noticia del desastre provocó el pánico. Se nombró a Lucio Cornelio Sila para que liderara un nuevo ejército contra el Ponto, pero su partida se vio obstaculizada por la continua agitación interna. Mitrídates no iba a perder el tiempo esperando. En el año 88 a.C., sintiéndose invencible, emitió su orden más terrible, el acto que sellaría su reputación de crueldad para siempre, la masacre de todos los romanos e itálicos que vivían en Asia Menor. 100.000 personas fueron ejecutadas en un solo día, en las llamadas vísperas asiáticas, un acto que consolidó su poder a través del terror puro. Con Asia Menor firmemente bajo su control, la ambición de Mitrídates cruzó el Egeo. Grecia, que durante mucho tiempo había albergado un profundo resentimiento contra el dominio romano, parecía madura para la rebelión. En la primavera del 88 a.C., en Atenas, el líder del partido antirromano, un filósofo llamado Aristión, fue elegido estratego e inmediatamente invitó a Mitrídates a liberar Grecia. El rey Póntico envió a su mejor general, Arquelao, con un ejército y una flota. La llegada de Arquelao a Grecia provocó una oleada de rebeliones antirromanas por todo el sur del país. Roma tenía 2 legiones en la zona, en Macedonia, pero estaban ocupadas luchando contra las tribus tracias en la frontera norte. Solo una pequeña fuerza pudo ser enviada al sur para intentar bloquear el avance de Arquelao y sus nuevos aliados griegos. La situación era crítica. Finalmente, en el 87 a.C., Sila consiguió zarpar de Italia y desembarcó en Etolia, en la costa occidental de Grecia, con 5 legiones veteranas. Sin perder tiempo, marchó directamente hacia el corazón de la rebelión, el Ática. Allí comenzó el doble asedio de Atenas, defendida por Aristión, y su puerto fortificado, el Pireo, defendido por el propio Arquelao. El asedio fue largo y difícil. Mitrídates tenía la ventaja naval, lo que le permitía enviar suministros y refuerzos a el Pireo casi a voluntad, haciendo imposible un bloqueo completo.
Mientras tanto, Sila recibió noticias alarmantes. Un nuevo y masivo ejército póntico, con más de 100.000 hombres, estaba marchando a través de Tracia y Macedonia para atraparlo entre dos frentes. Sila sabía que tenía que tomar Atenas rápidamente. El 1 de marzo del 86 a.C., tras meses de brutales combates, los legionarios finalmente abrieron una brecha en las murallas de Atenas. Lo que siguió fue una masacre. Sila, furioso por la prolongada resistencia, permitió a sus tropas saquear la ciudad y masacrar a la mayoría de los miembros del partido antirromano. Con Atenas sometida y su retaguardia segura, Sila pudo finalmente concentrar todas sus fuerzas en el Pireo y finalmente marchar hacia Beocia para enfrentarse al principal ejército póntico que se acercaba. Los dos ejércitos se encontraron cerca de la pequeña ciudad de Queronea, el mismo lugar donde, 2 siglos y medio antes, Filipo II de Macedonia había puesto fin a la libertad de las ciudades-estado griegas. La historia estaba a punto de repetirse. El ejército póntico, comandado por Arquelao, era una fuerza formidable de 70.000 hombres. Incluía 30.000 infantes, 20.000 hostigadores asiáticos, 15.000 falangistas de estilo macedonio, 2.000 jinetes y varios cientos de carros de guerra con guadañas. El ejército de Sila era mucho más pequeño. Tenía 6 legiones que sumaban 30.000 legionarios, apoyados por 5.000 infantes aliados griegos y 2.000 jinetes. En total, menos de 40.000 hombres, superados en número casi 2-1. Sila, sin embargo, era un maestro de la táctica y el terreno. Ocupó una colina con una excelente posición defensiva, con el río Cefiso protegiendo su flanco izquierdo. Sin embargo, sus líneas de suministro eran vulnerables, ya que un paso estrecho cercano, custodiado por la antigua Acrópolis de Queronea, podía ser tomado fácilmente por el enemigo. Ambos generales se dieron cuenta de la importancia estratégica de la Acrópolis y enviaron tropas para tomarla. Fueron los romanos quienes tuvieron éxito, asegurando su retaguardia y bloqueando cualquier intento póntico de tomar la ciudad de Queronea desde el oeste. Arquelao, frustrado, intentó una maniobra de flanqueo, moviendo una parte de su ejército alrededor de las montañas cercanas para atacar desde el norte, pero fue interceptado y bloqueado por la fuerza principal de Sila, que se había redesplegado para hacerle frente. Ahora los dos ejércitos estaban cara a cara en campo abierto. Los romanos se posicionaron con el río Cefiso a su izquierda y su flanco derecho anclado en el monte Turio. El ejército póntico, mucho más grande, se desplegó en una formación más amplia, con su flanco derecho amenazando con envolver al izquierdo romano. La batalla comenzó. El flanco derecho póntico cargó para tomar la colina que ocupaba la izquierda romana, pero la posición era demasiado fuerte y bien defendida. El ataque fue rechazado con grandes pérdidas, dejando 3.000 cadáveres pónticos en las laderas. Arquelao entonces lanzó sus carros con guadañas contra el centro romano, una táctica diseñada para sembrar el pánico y romper las líneas. Pero Sila había entrenado a sus legionarios para contrarrestar esta amenaza. Los romanos simplemente abrieron huecos en sus filas, permitiendo que los carros pasaran a través de ellos para luego ser atacados por los flancos y desde atrás por jabalinas. La mayoría de los aurigas fueron abatidos, y los carros descontrolados causaron estragos en sus propias filas. En el centro, la batalla entre los legionarios romanos y los falangistas pónticos se convirtió en un brutal combate de desgaste, sin un claro vencedor. Arquelao todavía creía que el flanco izquierdo romano era el punto más débil, y ordenó que más fuerzas se unieran al ataque en esa zona. Pero Sila, anticipando el movimiento, envió sus reservas desde el centro justo a tiempo para bloquear el intento de flanqueo. El ejército póntico, con su enorme superioridad numérica, seguía enviando más y más tropas para atacar la izquierda romana. Sila, viendo que la situación era desesperada,
tomó una decisión audaz. Lideró personalmente a toda su caballería desde el flanco derecho y la llevó a través del campo de batalla para reforzar su amenazado flanco izquierdo. Arquelao vio lo que creía que era una oportunidad de oro. El flanco derecho romano ahora estaba debilitado y sin caballería. Lanzó un ataque masivo contra él. Pero Sila era un genio táctico que siempre estaba un paso por delante. Entendió la maniobra de Arquelao. Regresó a galope tendido a su flanco derecho. Lo reorganizó y lo lideró él mismo en un contraataque devastador. El flanco izquierdo póntico, sorprendido por la ferocidad del contraataque, se rompió y fue empujado hacia el río, quedando separado del centro. Al mismo tiempo, el flanco derecho póntico, que había estado atacando sin descanso, se encontró rodeado y estaba siendo sistemáticamente destruido por la izquierda romana. Solo el centro póntico, la falange, todavía resistía. Arquelao, viendo la batalla perdida, intentó organizar una retirada ordenada hacia su campamento fortificado, pero esto solo aumentó el caos y el número de bajas. La retirada se convirtió en una masacre. Al final del día, solo 10.000 soldados pónticos lograron escapar y llegar a la costa para ser evacuados por mar. El resto, casi 60.000 hombres, yacían muertos en los campos de Beocia. A pesar de la espectacular victoria, la situación de Sila seguía siendo extremadamente precaria. Arquelao, aunque derrotado, recibió 80.000 refuerzos traídos por la flota póntica, que todavía controlaba los mares. Peor aún, los problemas políticos de Sila en Roma habían llegado a un punto crítico. Sus rivales en el Senado, liderados por Cinna y Mario, lo habían declarado un enemigo público y habían nombrado al cónsul Lucio Valerio Flaco para reemplazarlo en el mando de la guerra. Flaco desembarcó en Grecia con 2 legiones poco después de la batalla de Queronea. Sila se encontraba en una posición imposible, atrapado entre el ejército reforzado de Arquelao al frente y el ejército romano de Flaco a su espalda. Sin inmutarse, Sila se posicionó en el centro de Grecia, listo para luchar contra cualquiera de los dos. Fue Arquelao quien decidió actuar primero. Confiado en su abrumadora superioridad numérica, de al menos 3-1, decidió que estaba listo para enfrentarse a Sila de nuevo, y desembarcó con su nuevo ejército en Beocia, cerca de Orcómeno. El terreno aquí era muy diferente al de Queronea. Era una llanura amplia y abierta, ideal para la caballería y los carros de Arquelao, y una pesadilla para la infantería de Sila. Arquelao construyó su campamento al norte del ahora drenado lago Copais, en una posición dominante. Sila, sabiendo que no podía ganar una batalla convencional en esa llanura, recurrió una vez más a su ingenio táctico. Ordenó a sus tropas que cavaran una red de zanjas defensivas a ambos lados de su posición, para proteger sus flancos de ser envueltos por la caballería póntica. Desplegó a sus legionarios en 3 líneas, pero dejó carriles entre las unidades para canalizar a los carros enemigos. Y, lo más importante, ordenó a la segunda línea que preparara miles de estacas afiladas para clavarlas en el suelo en el último momento. Arquelao, viendo las zanjas, se dio cuenta de que Sila intentaba neutralizar su principal ventaja, y lanzó su caballería en un ataque masivo contra ambos flancos romanos para interrumpir los trabajos de excavación. El ataque en el flanco derecho romano fracasó. Pero en el izquierdo, la carga póntica fue tan poderosa que rompió la línea romana. Los legionarios entraron en pánico y comenzaron a huir. La batalla y la guerra pendían de un hilo. Fue entonces cuando Sila protagonizó su momento más legendario. Galopó hacia su flanco izquierdo colapsado, saltó de su caballo, agarró un estandarte de una de las cohortes en retirada y corrió hacia el enemigo gritando: «A mí, soldados, dejadme morir aquí donde me corresponde, y cuando os pregunten dónde abandonasteis a vuestro general, decidles, en Orcómeno». Avergonzados e inspirados por el valor de su comandante, los legionarios se detuvieron,
se reagruparon y volvieron a la lucha con una furia renovada, deteniendo el avance póntico. Con la crisis contenida, Arquelao lanzó su ataque principal en el centro con sus carros y su falange. Los legionarios de la primera línea de Sila retrocedieron ordenadamente detrás de las estacas que la segunda línea había plantado. Los aurigas de los carros, al ver la barrera de estacas aparecer de la nada, entraron en pánico. Intentaron dar la vuelta, pero en su caos, se estrellaron contra su propia falange que avanzaba detrás de ellos, desorganizándola por completo. Arquelao intentó mover su caballería para ayudar a su centro en desorden, pero esto solo añadió más confusión al campo de batalla. La maniobra también dejó a la caballería romana libre para contraatacar a la falange póntica, ahora desorganizada y vulnerable. La infantería romana avanzó, y todo el ejército póntico se rompió y huyó en pánico hacia su campamento. Sila no les dio tregua. Una vez que el ejército póntico estuvo encerrado en su campamento, ordenó a sus tropas que cavaran una zanja de asedio a su alrededor para atraparlos. Arquelao intentó una salida desesperada para romper el cerco, pero fue rechazado. Poco después, Sila ordenó un asalto general. Los romanos tomaron el campamento por la fuerza, y lo que siguió fue una carnicería. La mayor parte del segundo ejército póntico fue destruida. La victoria de Sila fue total y absoluta. Con sus 2 ejércitos aniquilados en Grecia, Mitrídates demandó la paz, pero las condiciones que Sila le ofreció eran demasiado duras para aceptarlas en ese momento. Sin embargo, la posición del rey se debilitaba día a día. Las noticias de sus aplastantes derrotas se extendieron por Asia Menor, y muchas de las ciudades que lo habían aclamado como un libertador ahora se rebelaban contra su dominio. Además, había otro factor en juego. El segundo ejército romano, el que había sido enviado para reemplazar a Sila bajo el mando de Flaco, seguía en la región. Aunque los soldados se habían amotinado, habían asesinado a Flaco y habían nombrado a su propio comandante, Cayo Flavio Fimbria, en su lugar. Este ejército rebelde continuó su avance hacia Asia Menor. Fimbria, aunque un renegado, era un comandante competente. Se enfrentó y derrotó al último ejército que Mitrídates pudo reunir en Anatolia. Atrapado entre Sila en Grecia y Fimbria en Asia, y con su reino desmoronándose por las rebeliones, Mitrídates ya no tenía otra opción. Tuvo que demandar la paz una vez más, esta vez aceptando las duras condiciones de Sila. La paz se firmó finalmente en la ciudad de Dárdano en el año 85 a.C. Los términos fueron severos. Mitrídates tuvo que renunciar a todas sus conquistas en Asia Menor y Grecia, entregar 80 de sus mejores buques de guerra y pagar una indemnización de guerra de 3.000 talentos de plata, una suma astronómica. La guerra había terminado. Sila, después de imponer un castigo brutal a la provincia de Asia por su rebelión, se ocupó de Fimbria y su ejército rebelde. Luego, en el 84 a.C., finalmente regresó a Italia, no como un salvador, sino como un conquistador dispuesto a librar una guerra civil contra sus enemigos políticos. Mitrídates, aunque humillado y derrotado, había sobrevivido. Su ambición no había sido extinguida, solo contenida. Libraría 2 guerras más contra la República Romana, convirtiéndose en el enemigo más persistente y temido que Roma jamás conoció. La herida que había infligido, especialmente el recuerdo de las vísperas asiáticas, dejaría una cicatriz indeleble en la psique romana, un recordatorio sombrío de que incluso el poder más grande del mundo podía ser desafiado, y de que el precio de la ambición imperial siempre se pagaba con sangre.